Saludos, amantes de la historia. Hace mucho tiempo que no nos reunimos en este pequeño rincón de internet, pero hoy he venido a ponerle solución a eso finalmente. Lamento no haber estado muy presente por aquí estos meses, pero realmente no he tenido mucho tiempo. Sin embargo, mi pasión por la historia no ha hecho sino crecer y espero que a vosotros os haya pasado exactamente lo mismo. Hoy veremos la historia de un objeto muy importante de la historia militar y muy arraigado en el imaginario popular, el Pickelhaube. Este peculiar casco alemán acabado en punta que es probablemente lo más emblemático de la tradición militar prusiana. Sin nada más que añadir, espero que os guste mucho este vídeo y que lo compartáis si así es. El Pickelhaube es un casco militar mundialmente reconocido por su forma puntiaguda. De hecho, su nombre alemán está formado por las palabras pincho y gorro. El Pickelhaube estaba hecho usualmente de metal o de cuero y contaba con varios acabados metálicos dorados o plateados. Aunque lo que hace realmente singular e icónico a este casco es su famoso pincho, que le daba a los soldados prusianos y alemanes ese aspecto tan característico. El motivo de este pincho era simple, desviar los sablazos enemigos dirigidos a la cabeza del soldado. Aunque también he leído que el célebre militar y presidente de la República de Weimar, Paul von Hindenburg, comentó en una ocasión que este casco también representaba el lazo que unía a los soldados alemanes con los antiguos guerreros hunos, aunque no he podido corroborar esta información, por lo que os recomiendo que la toméis con pinzas. Pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda. ¿Cuál es el origen de este casco? Pues la verdad es que no se sabe con certeza, de hecho hay hasta 4 teorías al respecto. La primera teoría es que a Federico Guillermo IV de Prusia se le ocurrió por su cuenta el diseño, sin más. La segunda, y una de las más populares, afirma que el Pickelhaube en realidad no es de origen prusiano, sino ruso. Según esta versión de la historia, durante la década de 1830, el zar Nicolás I quiso reemplazar el chakot del ejército ruso, que es este casco de aquí, por otro nuevo, y que para ello le encargó al general Lev Ivanovich Kiel que lo diseñara. Supuestamente él se inspiró en el casco de los coraceros rusos y creó su diseño, el cual fue entregado al zar. En 1837 el príncipe Carlos de Prusia visitó Rusia y, según esta historia, se encontró con el boceto del Pickelhaube que seguía en su etapa de proyecto. Parece ser que se enamoró de él y se llevó la idea de vuelta a Alemania, donde le pidió a su padre, el rey Federico Guillermo III, que lo tuviese en cuenta, pero él rechazó la idea. Afortunadamente para Carlos, el sucesor de su padre, Federico Guillermo IV, sí aprobó la idea. He leído una variante de esta historia en la que se comentaba que fue el propio Guillermo IV quien vio el proyecto del Pickelhaube en Rusia durante una visita al país. Sin embargo, yo diría que esta información es errónea y que habrá sido una manera de acortar la historia anterior que os acabo de contar, ya que no he encontrado ningún registro de Federico Guillermo IV viajando a Rusia en esas fechas. También se dice que el diseño es de origen prusiano, pero que no es de ningún rey, sino del pintor Heinrich Stilke y del orfebre Wilhelm Jäger. Y la cuarta y última teoría apuntan al pintor austriaco Moritz von Schwind. Se dice que hizo unos frescos en el castillo de Hohenschwangen, en el que un soldado inspirado en un pasaje del Cantar de los Nibelungos tenía un casco que posteriormente inspiró al diseño del Pickelhaube. Estos frescos fueron realizados en el año 1839, así que técnicamente esta teoría es plausible. Independientemente de cómo fuese, finalmente en 1842 el Pickelhaube se introdujo oficialmente en el ejército prusiano, con este primer modelo, aunque no tardaría mucho en evolucionar hasta el modelo que todos conocemos. Este casco acompañó a Prusia en sus guerras hasta la unificación del país en 1871, siendo estas las guerras de Schleswig contra Dinamarca, la guerra contra Austria y la guerra contra Francia, que culminó en el nacimiento del Imperio Alemán. Después del nacimiento de Alemania, las tradiciones prusianas impregnaron la vida del nuevo Estado, y el Pickelhaube estuvo muy presente en el ejército alemán tanto en Europa como en su naciente imperio colonial. Pero a pesar de esta época de esplendor del Pickelhaube, como todas las cosas, llegó a su fin. Y es que al comenzar la Primera Guerra Mundial, los soldados alemanes sí utilizaron este casco, sin embargo, en 1916 este fue definitivamente descontinuado. Hay dos principales causas que explican esto. En primer lugar, los Pickelhaube de los soldados alemanes estaban hechos de cuero y este material comenzó a escasear a los pocos meses de iniciada la Guerra Mundial. Por mucho que el gobierno alemán trató de impedir esto aumentando las importaciones desde Sudamérica, especialmente desde Argentina, ante esta escasez de cuero se comenzaron a producir modelos con materiales sustitutivos como acero, fieltro e incluso papel. Materiales sustitutivos a los que se les denominó como Ersatz, que es una palabra alemana que significa sustituto. Aunque la carencia de materias primas fue un motivo importante para la descontinuación del Pickelhaube, no fue el único, ya que durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial se descubrió que este casco ya no resultaba útil para la nueva guerra del siglo XX, ya que resaltaba demasiado en el campo de batalla, como es evidente, y no protegía adecuadamente al usuario. Para tratar de solucionar esto se creó el modelo 1915, cuyo pincho superior era completamente desmontable.
Esto se ideó para que el pincho no estorbase durante los combates u otras tareas, aunque a finales de 1915 se ordenó que todos los soldados en la línea de frente vistiesen sus cascos siempre sin pincho. Pese a estos intentos por prolongar la vida del Pickelhaube, finalmente en 1916 fue sustituido por un nuevo casco alemán que también es muy icónico, el famoso Stahlhelm. Con la aparición de este nuevo casco, el Pickelhaube desapareció de las filas del ejército alemán tras casi 75 años de servicio. Sin embargo, este no desapareció totalmente, ya que siguió siendo utilizado por militares de alto rango durante la guerra y después. Por ejemplo, aquí podéis ver al presidente de la República de Weimar, Paul von Hindenburg, vistiendo un Pickelhaube en 1933, o en el funeral de Guillermo II en Países Bajos, donde se pudo ver a muchos veteranos del ejército imperial vistiendo estos míticos cascos por motivos ceremoniales. Pero el uso del Pickelhaube no se limitó a figuras influyentes de la vida política y militar de la Alemania posterior a la Gran Guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Bundeswehr alemana no usó el Pickelhaube, debido a su asociación con el militarismo prusiano. Sin embargo, el Pickelhaube se extendió por todo el mundo y muchos países, algunos de ellos enemigos de la propia Alemania, lo utilizaron recurrentemente incluso hasta nuestros días. Así que en esta parte del vídeo repasaremos brevemente todos los países del mundo que utilizaron y utilizan a día de hoy el Pickelhaube. Comenzaremos por Europa, siendo el primer país del que hablaremos Portugal. Según la información que he podido obtener del Museo de Sombrería de San Juan de Madeira, el Pickelhaube fue introducido en el ejército portugués en el año 1885, durante la monarquía de los Braganza. No he podido obtener ninguna foto del Pickelhaube en este periodo monárquico, sin embargo, con la proclamación de la República en 1910 se creó al año siguiente la Guardia Nacional Republicana, en cuyos uniformes se incluye el Pickelhaube prusiano. Este cuerpo lleva utilizando este casco desde hace décadas, y os dejaré en la descripción del vídeo un enlace que os llevará a la página de RTP Archivos en los que podéis ver varios vídeos de los aniversarios de la Guardia durante los años 60 en la dictadura de Salazar. Actualmente en Portugal la Guardia Nacional sigue utilizando el Pickelhaube, sobre todo en actos ceremoniales o protocolarios, como podréis estar viendo en estas imágenes. El vecino de Portugal, España, también ha contado con la presencia del Pickelhaube en sus filas, tanto en el pasado como en la actualidad. En España, desde principios del siglo XX, importantes figuras de la vida política y militar lo utilizaron, especialmente el rey Alfonso XIII, a quien se le pudo ver en muchas ocasiones vistiéndolo. Esto debido a la influencia de doctrinas militares extranjeras en el ejército español, incluyendo la alemana. Alfonso XIII no fue el único que empleó habitualmente este casco, también se pudo ver en varias ocasiones empleándolo al militar y dictador español Miguel Primo de Rivera durante la década de 1920. Primo de Rivera no fue el único, otros militares de prestigio también se vieron influenciados por la estética alemana, siendo algunos de ellos Severiano Martínez Anido, José Marina Vega y Valeriano Weyler, entre otros. En el ejército, el Pickelhaube no tuvo mucha relevancia, aunque en algunos cuerpos sí que estuvo presente, como por ejemplo en los lanceros españoles, quienes desde 1875 contaron con el casco prusiano como parte de su uniforme oficial. En la década de 1930, el Pickelhaube perdió popularidad en España, aunque tuvo un uso muy limitado durante la Segunda República. Durante la dictadura franquista recuperó algo más de protagonismo, pero su uso fue muy inferior respecto a los años 20. Actualmente en España, el Pickelhaube es utilizado por cuerpos militares nacionales como el Escuadrón de Escolta Real y por cuerpos regionales como la Guardia Urbana de Barcelona, en Cataluña. Italia parece que nunca adoptó el casco prusiano, muy seguramente a causa de la influencia francesa en su ejército. Sin embargo, el pequeño país del Vaticano sí lo hizo. He podido encontrar algunas fotos de estos casos, destacando uno con la inscripción Pío IX. Este papa ejerció su pontificado entre 1846 y 1878, cuando el Vaticano controlaba vastos territorios en el centro de Italia y era conocido como los Estados Pontificios. Algo aún más curioso es que otro papa, León XIII, fue la persona nacida más pronto en ser captada en cámara, habiendo nacido en 1810 y siendo grabado en 1896. Y aunque parezca que esto no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, resulta que en el vídeo en el que se puede ver al Papa aparecen unos guardias que portan el Pickelhaube, por lo que la guardia de León XIII portaba el casco prusiano. Si es que no me estoy equivocando y no se trata de la guardia de algún otro país. Si fuese así, os animo a que me corrijáis. El siguiente también es un caso muy particular. Bélgica, ya que no he encontrado mucha información al respecto. Por lo que he podido averiguar, ni los militares de alto rango belgas ni el ejército regular incorporaron el Pickelhaube en sus uniformes. Sin embargo, en un foro llamado Club de Interés Militar de Caballeros, un usuario llamado StuKF publicó esta fotografía de un policía belga de principios de la primera mitad del siglo XX, fotografía en la que se puede apreciar que está vistiendo un Pickelhaube. No he encontrado otras fotos similares ni información adicional, pero comparando con el uniforme de la policía de la época, parecería que es real. Tal vez se trate de un uniforme del que solo se produjeron unos pocos o de alguna rareza por el estilo,
pero por el momento es la única fotografía que he podido encontrar en la que un policía de Bélgica porta el Pickelhaube. Otro caso extraño y algo ambiguo es el del Reino Unido, porque durante el Imperio Británico el casco colonial por excelencia fue el Salakot, un casco sencillo y bien preparado para diversos climas de todo el planeta. De primeras, este casco no tiene mucho que ver con el Pickelhaube prusiano. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX comenzó a hacerse cada vez más popular una variante, tanto en Reino Unido como en otros países, del Salakot que presentaba un pincho que evocaba mucho al modelo prusiano. El si fue el Pickelhaube una fuente directa de inspiración para algunos modelos de Salakot británico es tema de debate. Muchos apuntan a que esto no es cierto y realmente no estoy seguro de si antes de la aparición del Pickelhaube había Salakots con el pincho. Así que por todo esto yo creo que lo más acertado es no considerar al Salakot con pincho como una especie de Pickelhaube. Aunque, desde luego, no es descabellado que el casco prusiano haya servido de inspiración, y realmente sí que guardan cierto parecido, por lo que lo mencionaré en este vídeo para ampliar la información. Este tipo de Salakot en punta no fue usado únicamente por las tropas británicas, sino que también fue utilizada por tropas de los dominios británicos, como Canadá o Australia. También he encontrado modelos de Pickelhaube pertenecientes a Dinamarca y Noruega. Sin embargo, por mucho que he investigado, no he podido encontrar más información al respecto. Afortunadamente, hay otro país escandinavo con una larga tradición de uso del Pickelhaube y con mucha más información disponible, y ese es Suecia. Suecia fue uno de los primeros países del mundo en adoptar el Pickelhaube prusiano, haciéndolo en 1845, tan solo 3 años después de que Prusia lo adoptase. El casco modelo 1845 fue utilizado para diversos regimientos y guardias, cambiando su ornamentación para cada uno de ellos, pero manteniendo en todos el icónico pincho. Tan solo para el regimiento de infantería de marina se cambió el pincho del casco por una bola de metal, me imagino que por cuestiones de practicidad. El Pickelhaube fue muy bien acogido por la tradición militar sueca, en especial por la Guardia Real Sueca, que comenzó a utilizarlo como parte de su uniforme reglamentario durante la segunda mitad del siglo XIX. La Guardia Real Sueca continuó utilizando este casco durante todo el siglo XX y lo ha mantenido hasta nuestros días. Y algo curioso del Pickelhaube en Suecia es que se pueden encontrar muchas fotografías de mujeres portándolo, ya que casi un cuarto de los militares suecos son mujeres. Esto es algo muy llamativo, ya que la mayoría de fotos del Pickelhaube pertenecen a ejércitos del siglo XX en los que prácticamente no había mujeres. Por esto, Suecia es considerado como uno de los países que mejor han conservado hasta nuestros días las tradiciones prusianas, al menos en lo que al ámbito estético se refiere. Otro país con mucho contacto con las tradiciones prusianas, y no siempre para bien precisamente, fue Austria. He encontrado algunas imágenes de Pickelhauben austriacos, aunque sin mucha información, siendo lo más probable que estuviesen limitados a militares de alto rango y figuras del gobierno, ya que al principio de la Primera Guerra Mundial el ejército austrohúngaro no utilizó el Pickelhaube como sí lo hizo el ejército imperial alemán. Austria era el segundo país alemán más importante del siglo XIX, pero a diferencia de muchos otros estados alemanes como Baviera y Sajonia, no implementó notablemente el Pickelhaube. Esto se debió seguramente a la enorme rivalidad que había entre Austria y Prusia, por la dominación de Alemania, por lo que no tendría mucho sentido vestirte como tu mayor enemigo si lo que quieres es destruirlo. Sin embargo, sí que hubo un cuerpo austriaco que utilizó el Pickelhaube durante bastante tiempo, y ese fue la policía de Viena. Este cuerpo de policía comenzó a utilizar este modelo de Pickelhaube desde finales del siglo XIX, convirtiéndose rápidamente en un elemento muy característico de su estética. De hecho, pese al colapso del Imperio Austrohúngaro en 1918, la policía vienense continuó utilizándolo hasta la llegada de la Nueva República, alargando su uso durante casi todo el periodo de entreguerras, hasta 1933 al menos. En los últimos años de Austria, antes del Anschluss, el casco desapareció del uniforme y este no fue recuperado ni por la Alemania nazi ni por la Austria de posguerra. Es muy posible que durante la existencia del Imperio Austrohúngaro los austriacos hubiesen influenciado a los húngaros para adoptar algún Pickelhaube puramente húngaro. Y aunque no he encontrado ninguna prueba de que esto existe, sí que hay algo que se parece un poco. Este es el casco, y pido que me disculpéis por mi pronunciación en húngaro, Szeringy. Un casco militar inspirado en el de Miklos Szeringy, una figura muy importante de la historia de Hungría y héroe nacional del país. Este casco guarda cierto parecido con el Pickelhaube y fue utilizado por la policía húngara hasta 1946. Yo mismo me encontré con esta simpática estatua cuando visité Budapest con un amigo y me llamó mucho la atención, porque si bien se parece al casco prusiano, realmente es algo completamente diferente. Pero bueno, volvamos con los países que usaron el Pickelhaube. Si nos vamos más al este, nos encontraremos con un país con el que precisamente Hungría se lleva bastante mal, Rumanía. Y Rumanía resulta que es uno de los países europeos que más ha utilizado el Pickelhaube en su ejército, siendo también uno de los primeros países del mundo en adoptarlo, en torno a 1847. El porqué de esta afición rumana al casco prusiano se explica muy fácilmente,
Y es que la Casa Real rumana, Hohenzollern-Sigmaringen, era de origen alemán. Uno de los cuerpos que más lo utilizó fue la Guardia Fronteriza rumana, que lo empleó sobre todo con motivos ceremoniales y para desfiles hasta finales de la década de 1930. Esto es realmente llamativo, ya que pese a que Rumanía se enfrentó a Alemania y a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, decidió mantener un elemento tan característico de la doctrina prusiana. Me imagino yo que con el primer arbitraje de Viena, en Rumanía lo alemán ya no hacía tanta gracia. Y para terminar con Europa, volvemos a los orígenes del casco mismo. ¿Recordáis que una de las teorías de su origen era que realmente no era prusiano, sino ruso? Bien, pues independientemente de eso, Rusia sí produjo sus propios Pickelhaube. Los produjo para su infantería durante el siglo XIX. Rusia adoptó el primer modelo en 1844, tan solo 2 años después de que Prusia adoptase el suyo. Y, como podéis ver, es algo diferente al prusiano. Si bien el concepto es el mismo, tiene el pincho algo más alargado, y cuenta además con una bola metálica entre el casco y el pincho. Este casco destacó especialmente durante su desempeño en la Guerra de Crimea entre 1853 y 1856. Sin embargo, en conflictos posteriores como la Guerra Ruso-Japonesa y la Primera Guerra Mundial, la infantería del ejército imperial ruso ya no utilizó este casco, limitándose únicamente a algunos oficiales. Después de la Guerra Civil Rusa, cualquier rastro de este casco desapareció en la Unión Soviética y en la actual Federación de Rusia. Merece la pena añadir que también existió una variante especial de este Pickelhaube ruso para soldados de regimientos de origen finlandés, ya que entre 1809 y 1917 Finlandia perteneció a Rusia bajo el nombre de Gran Ducado de Finlandia. Este modelo es muy similar al estándar ruso, pero añade el característico escudo de Finlandia para resaltar el origen de estos soldados. En Finlandia, el ejército nunca utilizó el Pickelhaube, aunque durante el breve reino de Finlandia, un estado títere alemán establecido hacia el final de la Primera Guerra Mundial, el rey Carlos I sí que utilizaba el Pickelhaube. Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que Finlandia también entra en la lista de países que lo emplearon, aunque sea de manera bastante limitada. Ya hemos repasado la totalidad de Europa, por lo que es momento de saltar el charco y echar un vistazo a las Américas. Aunque pueda parecer evidente que sea Europa el continente en el que más países utilizaron el casco prusiano, la verdad es que esto no es así, ya que ese continente es América. En América es donde el Pickelhaube fue más prolífico. De hecho, en Sudamérica todos los países independientes del momento lo adoptaron en cierto punto. Pero comencemos de norte a sur, siendo el primero Estados Unidos, que pese a haber sido enemigo de Alemania en ambos conflictos mundiales, utilizó entre finales del siglo XIX y principios del XX unos cuantos modelos de Pickelhaube. Curiosamente, el cuerpo que más los utilizó fueron los marines. En efecto, uno de los elementos más reconocibles del aparato militar estadounidense se sumó entusiastamente a la moda alemana. Pese a la elegancia de estos uniformes, no han perdurado en el ejército estadounidense, y a día de hoy los marines no cuentan con el Pickelhaube en sus uniformes de gala. Continuando con Hispanoamérica, romperé un momento el orden geográfico y hablaré de Chile, que con toda seguridad es a día de hoy el país del mundo que más ha conservado las tradiciones prusianas. Durante muchas décadas había sido Francia la que había ejercido una gran influencia en la conformación del ejército chileno y su doctrina militar. Sin embargo, tras la guerra franco-prusiana, la confianza de Chile en el modelo francés decreció, y unos años más tarde decidió encargar la modernización de sus fuerzas armadas al Imperio alemán. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Chile acogió diversas misiones militares alemanas que se encargaron de la transformación del ejército. La influencia de Alemania no se limitó solamente a las tácticas militares, sino que influenció los uniformes chilenos, haciendo que estos ganasen un gran parecido respecto a sus pares alemanes. Hoy en día Chile ha mantenido casi intacta la influencia alemana en sus ejércitos, y la nación andina sorprende al mundo cada cierto tiempo con sus gigantescos desfiles militares, que recuerdan al ejército del Kaiser e incluso a la Wehrmacht, algo que incluso ha levantado críticas por parte de países como Rusia. Chile es muy importante para la expansión de la doctrina prusiana en América, ya que envió sus propias misiones militares a otros países, extendiendo así las enseñanzas alemanas de manera indirecta. Sin lugar a dudas, Chile tiene un ejército muy alemán. Continuando con otros países, tenemos a México. Los Pickelhauben en México tuvieron una vida muy corta, de tan solo 5 años, entre 1905 y 1910. Fue durante el Porfiriato cuando una nueva regulación de uniformes que reunía elementos franceses, británicos y alemanes estandarizó el Pickelhaube para oficiales de alto rango y cadetes de escuelas militares. Hay un vídeo en YouTube en el que se dice que Guillermo II le regaló a Porfirio Díaz 100 Pickelhauben, de la mejor calidad como muestra de admiración, aunque no he podido encontrar ninguna información que corrobore esto. Más allá de si hubo regalo o no hubo regalo, la realidad es que con la Revolución Mexicana se puso fin a los cascos prusianos. Aunque en algunas escuelas militares se pudieron ver algunos modelos hasta la década de 1930, aunque estos fueron casos aislados.
En Centroamérica fueron El Salvador, Nicaragua y Honduras los que incorporaron el casco a sus ejércitos. Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el casco se introdujo en estos ejércitos por la influencia de misiones militares de Alemania y de Chile, aunque la influencia alemana fue decreciendo con el aumento del intervencionismo de Estados Unidos en la región. En Colombia, Ecuador y Venezuela, el Pickelhaube fue introducido no por Alemania, sino por diversas misiones militares e influencia de Chile. En Colombia fue introducido en 1907 y sigue presente en el país en la actualidad, especialmente en el Batallón de Infantería Guardia Presidencial y en varias escuelas militares. En Ecuador, el casco se introdujo en el mismo año que en Colombia y actualmente se puede encontrar en los uniformes de los cadetes de la Academia Militar Eloy Alfaro. Y en Venezuela, la doctrina prusiana y sus uniformes entraron en 1918, aunque se abandonaron a mediados del siglo XX. Posteriormente se recuperaron y hoy en día la tradición la mantienen los cadetes de diversas escuelas militares. El caso de Venezuela es bastante particular, ya que pese a la ideología de corte socialista del régimen, perduran los elementos prusianos. Brasil, por su parte, adoptó bastante pronto el casco en punta, en 1889. Brasil, al igual que México, también fue un ejemplo muy curioso de varias influencias, francesa, británica y alemana. Sin embargo, su uso tampoco se prolongó demasiado en el tiempo, dejando de estar presente en el ejército en 1903. Su uso en otros cuerpos estatales se extendió algo más, pero todos dejaron de utilizarse antes de la década de 1930. Otro país en el que los Pickelhauben tampoco tuvieron mucho recorrido fue Perú. Fue utilizado desde 1872 tanto para desfiles como para el combate, y se sabe que fue utilizado por unidades de caballería, infantería y artillería. Su uso fue descontinuado en 1880, poco después de empezada la Guerra del Pacífico contra Chile. En Argentina y en Uruguay tampoco duraron mucho, unos 14 años en este primero, entre 1910 y 1924, y unos 8 años en el segundo, entre 1924 y 1932. En Uruguay, el Pickelhaube no terminó de calar, porque el país tiene una arraigada tradición militar francesa, por lo que el casco prusiano solo se pudo ver brevemente en la Guardia Republicana. En Argentina también la influencia militar francesa era muy fuerte. De hecho, se llegaron a ver uniformes de influencia francesa con cascos prusianos, al igual que en otros países de la región. Sin embargo, en Argentina se produjeron bastantes Pickelhauben, pese al poco tiempo que se utilizaron, estando sobre todo presentes en academias militares, dejándonos esta imagen tan curiosa de Juan Domingo Perón con el casco prusiano. Para terminar con América, destacaré el caso de Bolivia, que es uno de los países de América en el que el Pickelhaube está más presente en la actualidad. Bolivia adoptó el casco prusiano en 1912, con la llegada de la primera misión militar alemana al país. Este elemento se incorporó muy bien con la idiosincrasia castrense del país, y se mantuvo todo el siglo XX. Actualmente lo portan los cadetes de la Academia Militar Coronel Gualberto Villarroel y los cadetes de la ANAPOL. Sin embargo, también se puede encontrar en otras instituciones, haciendo así de Bolivia un país que mantiene vivo el legado de Prusia. Bien, tras haber repasado los casos de cada país, podemos apreciar cómo el Pickelhaube y las tradiciones prusianas han sobrevivido de igual manera o incluso mejor en América, más que en la propia Europa. Pero, ¿qué es de África y de Asia? El caso de África es más sencillo, ya que ningún país africano ha adoptado nunca de manera íntegra el Pickelhaube o las tradiciones prusianas. El porqué de esto es sencillo, ya que durante los años en los que este casco y la doctrina alemana se incorporaban a los ejércitos de países de todo el mundo, casi toda África se encontraba bajo el control colonial de las potencias europeas. Los únicos países independientes eran Liberia, que era casi una colonia estadounidense de facto, y Etiopía, de la que no he encontrado ningún registro relacionado con este casco. Sin embargo, Alemania tuvo varias colonias en África, hasta la Primera Guerra Mundial, siendo estas los actuales Togo, Ruanda, Burundi, Tanzania, Namibia y Camerún y algunos de sus territorios adyacentes. Por esto mismo existen varias fotografías en las que se pueden observar a varios hombres negros vistiendo Pickelhauben. Sin embargo, estos cascos eran alemanes y no pertenecían a ningún país africano independiente ni nada que se le pareciese. Cuando estos países que he citado antes tuvieron su independencia, ninguno estableció ninguna doctrina alemana en sus ejércitos, lo que se puede explicar por tres motivos principales. En primer lugar, estas colonias habían sido absorbidas por Francia y Reino Unido y habían perdido el poco impacto cultural que Alemania había dejado ahí. En segundo lugar, Alemania fue bastante cruel en varios de estos territorios, cometiendo atrocidades como el genocidio Herero y Namaqua en Namibia, por lo que no había precisamente un buen recuerdo de ellos. Y en tercer lugar, es que tras la independencia de los países africanos, estas sociedades experimentaron un auténtico auge del nacionalismo panafricanista, por lo que incorporar un elemento tan europeo como este habría sido algo bastante contradictorio en su discurso. Este último motivo en realidad se puede aplicar a casi todo el continente. No obstante, sí que hubo algo parecido a un Pickelhaube africano. Hacia el final del siglo XIX, justo antes de que los franceses colonizaran Madagascar, existía un estado independiente llamado Reino de Imerina,
Durante sus últimas décadas de existencia, este país recibió mucha influencia francesa y británica, lo que llevó al nacimiento de esta pieza única, el salakot al estilo Pickelhaube de la Guardia Imperial de la última reina de Imerina, la reina Ranavalona III. Este casco es una auténtica rareza, ya que si bien está claramente basado en el salakot francés, los franceses jamás colocaron un pincho así en los suyos. Tanto este casco como el ejército malgache de Ranavalona III son uno de los episodios más peculiares del colonialismo europeo. Y por último hablaremos de Asia, y pasaremos por alto a Oceanía, ya que parece que este casco nunca fue usado por naciones independientes. El caso de Asia es en parte similar al africano, ya que en las colonias y legaciones alemanas en la región, especialmente en China, las tropas alemanas utilizaron sus Pickelhauben, algunos de ellos con diseños relativamente únicos para esta parte del mundo. Pero si hablamos de países independientes, pese a que la lista es sensiblemente más reducida que en Europa y América, podemos encontrarnos con ejemplos verdaderamente asombrosos. En primer lugar tenemos a China, que por aquel entonces era la dinastía Qing, gobernada desde el siglo XVII por la minoría manchú. Durante el siglo XIX China se vio humillada tanto por las potencias europeas como por Japón, siendo incapaz de defender sus fronteras al contar con un ejército anticuado y una cúpula estatal absolutamente inmovilista. A finales del siglo XIX la postura china comenzó a moverse tímidamente hacia la modernización, creando en 1895 el ejército de Beiyang, una unidad militar china de inspiración occidental con elementos británicos, franceses y alemanes. Entre 1903 y 1905 varios militares chinos fueron enviados a Alemania para formarse, donde recibieron formación de primera calidad y entraron en contacto con la doctrina prusiana. Durante su estancia en Alemania recibieron uniformes alemanes e incluso, como se puede apreciar en esta fotografía, rarísimos Pickelhauben personalizados con elementos chinos. Por desgracia, apenas existen fotografías de esto, pero se puede apreciar que este casco incorpora elementos auténticamente chinos en él. China no fue el único país asiático que optó por formar a sus militares en Alemania para modernizar a su ejército. Contamos con otros ejemplos, como el de Tailandia. En estas fotos podemos apreciar al príncipe Paribatra Sukumbant durante su formación en Alemania, donde tuvo su propio Pickelhaube. También he leído que durante una visita a Alemania del rey Rama V vistió un Pickelhaube. Sin embargo, no he podido encontrar ninguna foto que corrobore esto. Algo curioso de Tailandia es que, a diferencia de China, el ejército del país sí que ha conservado el casco prusiano en distintas formas, pudiéndose ver a día de hoy en distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia, algo poco común en Asia. Otro caso muy similar a los dos anteriores es el de Corea, que desde 1897 era un imperio, aunque solo nominalmente. Al igual que China y Tailandia, Corea trató de modernizar sus ejércitos, siendo el equivalente coreano al ejército de Beiyang el Pyeolgi-gun. En este ejército de inspiración occidental, varias unidades portaron el casco prusiano, y tanto el emperador Gojong de Corea como el príncipe Jigwang también tenían sus propios Pickelhauben, decorados con motivos tradicionales coreanos. Al ser anexionada Corea a Japón en 1910, no hubo mucho tiempo para que estos cascos calasen en el ejército coreano, aunque el ejemplar personal del emperador se conserva hasta nuestros días. Y para terminar, el último país asiático que utilizó el Pickelhaube fue Irán. Al igual que los anteriores países, Irán, gobernada desde el año 1785 por la dinastía Qajar, inició a finales del siglo XIX un lento proceso de modernización de su ejército. Sin embargo, curiosamente, esta vez no fue Alemania el país que ayudó a esta modernización, sino el Imperio Austrohúngaro. En 1879 Austria-Hungría envió una misión militar a Irán con la que se introdujo limitadamente en el país el Pickelhaube. De hecho, una de las pocas fotos que he podido encontrar del casco prusiano en Irán es esta del príncipe persa Masoud Mirazel Soltán vistiendo un uniforme imperial austríaco con un Pickelhaube. En el Museo Militar de Estambul, en Turquía, hay otros ejemplares que pudieron haber pertenecido a alguna unidad del ejército regular o a alguna guardia imperial, pero no he encontrado más información al respecto. Irán parece ser el único país mayoritariamente musulmán en haber adoptado este casco, algo que hace a este episodio de la historia algo incluso más raro. Son más de 30 países los que utilizaron en el pasado el Pickelhaube, muchos de los cuales lo siguen utilizando hoy en día. Como habéis podido comprobar, la historia de este casco está estrechamente ligada a la del imperialismo europeo, y habiendo seguido su historia y difusión hemos podido aprender un poco más de varios rincones del mundo. Recabar la información sobre algunos países ha sido realmente complicado, ya que es escasa, y me gustaría citar a los foros pickelhaubes.com, Gentleman's Military Interest Club y Colonel Jace, ya que muchos datos y fotos han sido sacados de estas páginas tan profesionales. Investigar para este vídeo ha sido realmente apasionante y he aprendido mucho sobre el Pickelhaube, que es, sin lugar a dudas, mi casco favorito. Espero que a vosotros os haya gustado este vídeo tanto como a mí hacerlo y os agradecería mucho que lo compartieseis si así ha sido.
Os invito a compartir vuestra opinión, a ampliar información, corregir cualquier cosa que haya dicho mal y proponer temas para futuros vídeos. Os leeré con mucho gusto en los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.